Muy bien, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar con el programa del microcontrolador PIC, antes de empezar a trabajar con Nipple, es identificar algunos elementos del hardware con el que vamos a trabajar. En este caso, con el display de 7 segmentos. Necesitamos identificar cuáles son los 7 segmentos que queremos encender. Vemos que está conformado por 8 LEDs. 7 LEDs están dedicados a los 7 segmentos y hay un LED que está dedicado al puntito. Vamos a utilizar en estas primeras instancias de programación solamente los 7 segmentos porque yo quiero mostrarles números. O sea, quiero que programemos cosas elementales para aprender a trabajar con Nipple. Vamos a empezar encendiendo números en este tipo de dispositivos de display de 7 segmentos para más adelante ir haciéndolo cada vez más complejo, involucrando cada vez más elementos. Pero bien, mi idea es empezar desde lo más básico y compartirles este tipo de herramientas que para mí son muy poderosas. Existen Arduino, existen programación de otros microcontroladores, un montón de herramientas. Sin embargo, bueno, a mí me encanta trabajar con los microcontroladores PIC y desde hace mucho tiempo que lo hago. Y esta es una de las herramientas más importantes para lo que es mi carrera, mi profesión, y es Nipple. Nipple es un entorno de programación que me permite generar en base a diagramas de flujo, a dibujitos, el código assembler que va a ser necesario para posteriormente programar un microcontrolador PIC. Este es un PIC 16F628A con el que vamos a hacer la mayoría de los programas. Ahora bien, haciendo un programa y haciéndolo cada vez más complejo, yo voy a mostrarte el potencial que tiene este entorno de programación y todas las herramientas, te estoy mintiendo, la mayoría de las herramientas, las que yo más utilizo, para que veas que tiene infinidad de aplicaciones. Un microcontrolador PIC hay de muchos tamaños, capacidades, etc. No me voy a meter en ese terreno, sino que vamos a hacer programas y cosas puntuales para que vos veas funcionar. Vamos a hacer eso y vamos a separarlo por partes para poder entender cómo se hace. El microcontrolador es muy poderoso, es un dispositivo muy poderoso y permite tomar decisiones o permite hacer determinados procesos o cosas electrónicas en base a información que recibe del exterior. O sea, este chip puede recibir estímulos del exterior y tomar decisiones para sacar información por otras patitas. O sea, por algunas patitas recibe información o recibe instrucciones o datos o impulsos o estímulos y por otras patitas saca directivas. Bien, entonces el micro puede tomar decisiones y esas decisiones son las cosas que nosotros programamos. Está bien, puede tomar decisiones en base a información que recibe del exterior o bien a cosas, puede tomar decisiones dependiendo de cosas que suceden dentro del microcontrolador, que tienen que ver con cosas temporales. Dentro del microcontrolador hay como un corazón que late y ese corazón que late, que es el clock, el oscilador, puede ser oscilador interno o puede ser un corazón externo, que es un cristal o un oscilador que le manda pulsitos y le dice a qué ritmo trabajar. Bien, ese temporizador, ese oscilador, ese corazón que late dentro del microcontrolador genera determinado orden para que se den los procesos. Entonces nosotros podemos tomar decisiones en base a temporalidades que se pueden medir y controlar, a cosas que suceden dentro del chip. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente las decisiones se toman en base a información que viene del exterior, a estímulos externos, sino que podemos tomar decisiones en base a cosas temporales que suceden dentro del chip. Y asimismo, el chip puede sacar información por las patitas, ya sea para encender elementos electrónicos o eléctricos, o para, por ejemplo, mostrar información en displays. Bien, en este caso, mi idea es hacer un programa que muestre números primero en un display. Después vamos a pasar a 2 displays y vamos a involucrar cosas en el programa para hacerlo cada vez más complejo.
De ese modo vas a poder conocer el potencial que tiene este entorno de programación que se llama Nipple, de la empresa Nipplesoft. Y también vas a poder conocer algunas de las herramientas, ¿no es cierto?, con las que yo trabajo, con las que yo más trabajo. Ahora bien, vamos a identificar a los segmentos, que acá los tenemos. De este display yo hablé en un video anterior. Si no lo viste, bueno, lo dejo aquí el link cerca de este video. Y lo primero que hago es lo siguiente. Una vez que tengo identificados los LEDs o los dispositivos que quiero encender o alimentar, en este caso son los LED, ya puedo comenzar a configurar el microcontrolador PIC. ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es venir acá arriba. Bien, archivo. Yo aclaro, estoy trabajando con la última versión de Nipple al día de la fecha, que es la versión 6.6.1. Bien, la 6.6.1. Lo primero que hacemos es venir acá, archivo, archivo nuevo proyecto, o acá, a esta hojita en blanco. Ahora bien, vamos a trabajar con el PIC 16F628A. Ya fíjate la cantidad de microcontroladores PIC, acá dice 141, ¿no? Hay 141 microcontroladores entre los que podemos elegir con cuáles trabajar. Yo trabajo normalmente con 3. El 12F629, el 16F628A y el 16F877A. En realidad son los que más uso. Utilizo otros para algunas cosas especiales o específicas, pero estos 3 que te mencioné son los que más utilizo. Vamos a comenzar directamente con el 16F628A. Acá está. Lo selecciono e inmediatamente le pongo un nombre al proyecto. En este caso lo voy a llamar 7C. Bien, 7, 6. Bien simple, ¿no? Bien, pongo crear. Inmediatamente se abre una pantalla en donde nos obliga o nos sugiere, porque yo la puedo cerrar, pero no, nos sugiere configurar al microcontrolador. Lo primero que tenemos acá es el oscilador, que es ese corazón que late que te mencioné al principio. Vamos a utilizar el interno. Todos los que no tienen el int significa que son cristales externos, son osciladores externos, que en este caso no los vamos a utilizar. Vamos directamente con el interno de 4 megas. El pin de reset vamos a dejarlo como entrada. El pin de reset es una patita del micro que nos puede dar la funcionalidad de, si por ejemplo la ponemos a masa a la patita, a negativo, el PIC se resetea. Entonces la tenemos que enclavar con una resistencia pull-up, creo que es de 4,7 a 5 voltios positivo. Si esa patita pasa a negativo, a estar negativa o a masa, porque con la resistencia 4K7 está permanentemente a positivo, a 5 voltios. Pero si le damos negativo, el PIC se resetea. No vamos a utilizar esa función, por eso ese pin queda configurado en este caso como una entrada. ¿Por qué? Porque los pines, ahora vamos a verlo, los podemos configurar como entradas o salidas. Bien, le puse ingresar y acá podemos seleccionar. Está bien, se pueden utilizar comparadores, hay otras cosas más complejas, pero en estos primeros trabajos, y creo que en la mayoría, vamos a utilizar como entradas o salidas. En este caso vamos a trabajar con entradas y salidas digitales, o sea, con unos y ceros, con la existencia de 5 voltios o con la existencia de negativo. Esos son los unos y los ceros. Entradas que no sean digitales son las analógicas, y ahí ya se empiezan a utilizar lo que se llaman conversores analógico digitales. Es algo que vamos a ver posiblemente más adelante. Vamos a configurarlo de este modo. Vamos a dejarlo como está. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a encender números en el display de 7 segmentos, como vimos al comienzo de este video. Y necesitamos que sean solamente salidas, porque por el momento no vamos a encenderlos de forma estimulada desde el exterior con un botoncito. Eso tal vez lo vamos a hacer más adelante. Así que vamos de a poco, vamos a entender cómo cambiar números
cada cierto tiempo. Entonces esto lo dejamos así. Bien, pero fíjate que lo podés utilizar como entrada, salida, bla bla bla. Lo dejamos así. Ingresar. ¿Desea activar la función pull-up del puerto B? Bueno, la función pull-up del puerto B son resistencias internas que tiene el microcontrolador, que la podemos configurar como pull-up si es que vamos a trabajar con entradas digitales, cuando por ejemplo trabajamos con lo que se llaman interrupciones, que son como subrutinas especiales y obligatorias que se generan cuando el PIC recibe determinado estímulo, ya sea del exterior o del interior mismo de algún temporizador. Más adelante vamos a ver a qué me refiero, pero si ya querés ir investigando de qué se trata, las pull-up o pull-down, bueno, son resistencias de las cuales yo hablé en otros videos, que tienen que ver con forzar un dato, ya sea positivo o negativo, en determinados pines del PIC, para que no haya una lectura errática, ya sea por estática o por porque justamente la patita del PIC no está enclavada a negativo o a positivo. Bien, más adelante voy a hablar un poco más de eso. En este caso le ponemos que no. Muy bien, acá vemos el dibujito. Bien, si algo no se hizo de esto, simplemente supongamos que yo esto lo selecciono, lo borro, vengo acá a clic iniciar y ahora vengo a configuración de puertos. Acá a la derecha tenemos todas estas herramientas. Vamos a puertos, configurar puerto A, y acá nuevamente accedemos a esta misma ventana. Pongo ingresar, otra vez me pregunta, no. Otro detalle que por ahí es un poco molesto es que si no tenés nada seleccionado, ¿ves? Suponete que no tengo nada, acá no aparece lo de los puertos, estoy perdido. No te pierdas, hace clic en iniciar o en cualquier elemento que veas dentro de tu hoja en blanco, haces un clic izquierdo, bien digo, y ya se te habilita todo acá a la derecha. Bien, si no ves nada habilitado a la derecha, significa que no hay nada seleccionado. Así que bueno, vengo de nuevo a puertos, clic, vengo a puertos, ingresar. No. Muy bien, estando en esta instancia, recordemos qué es lo que comenzamos haciendo, es identificando a los segmentos. Necesitamos encender 7 segmentos cada cierto tiempo. Entonces, para hacerlo más simple, vamos a identificar cada uno de estos segmentos que son LEDs, vamos a relacionarlo con las patitas del PIC. Entonces vamos acá nuevamente a los puertos y vamos a configurar estas patitas del PIC. Acá lo estamos viendo de arriba, eso está claro. Estas patitas que son como salida, podemos asignarle un nombre. Así como vemos acá que tenemos 7 segmentos identificados con una letra, bueno, vamos a asignar esos nombres a las patitas para luego, cuando programemos, poder identificar esas salidas y los LEDs que queremos encender. Entonces, este RA1, hago doble clic izquierdo sobre esto y lo voy a renombrar. Le voy a poner, por ejemplo, segmento A. Desea que niple no y no. Hago lo mismo con las otras patitas. Ahora pongo ingresar y abro el siguiente dibujito, que es la configuración del puerto B. Los puertos, recordemos, son grupos de patitas. Entonces todo este grupo de patitas se identifica como puerto B. Doble clic izquierdo, segmento E, y así nombro los demás. Bien, ya tengo entonces los 7 segmentos identificados y a cada uno de esos segmentos le asigné una patita de salida del microcontrolador. Pongo ingresar
y listo. Esos bits, esas patitas, se pueden identificar también como bits. Y a los puertos se pueden identificar como registros. Entonces un registro normalmente consta de 8 bits. Los puertos normalmente constan de 8 patitas. Los puertos son grupos de patitas agrupados de a 8. Hay otros microcontroladores en los cuales hay distintas cantidades, pero generalmente son 8 o menos. Entonces a esos bits o patitas podés acceder para renombrar desde acá, bien, o desde acá arriba donde dice bits. Buscas el puerto A o puerto B, que acá están, de inmediato se abre, y acá podés seleccionar el bit que querés renombrar. Pero bueno, es más fácil de identificar acá porque ves en dónde están las patitas, ¿no? Qué número de patita es. Porque por ejemplo A1, A0, A7, A6 como que no tiene una relación visual la numeración, ¿bien? Porque uno por ahí identifica a A1 con patita número 1, pero no es así, no es así. Entonces es más fácil, ahora que Nipple implementó esto, nombrar a los bits que están relacionados con las patitas. Es más fácil renombrar las patitas desde esta pantalla. Pero si no, bueno, en versiones anteriores uno venía acá, o incluso acá arriba, a declaración de bits, identificabas el puerto y tenías que identificar, a ver, el puerto B, qué bit querés renombrar. Te parabas sobre ese bit, presionabas Enter y lo podés renombrar. Ahora también lo podés hacer, pero los que son bits relacionados con patitas, te conviene hacerlo, es más visual, es mejor desde esta configuración. Es algo que implementó últimamente Nipple y queda muy bien, es muy fácil de usar. Muy bien, ahora para continuar, yo lo que hago siempre es poner una etiqueta. Una etiqueta simplemente es un título que identifica a determinada parte del programa. Entonces acá vengo, hago clic sobre el último dibujito con el que estuve trabajando, luego vengo acá a la derecha, voy a nueva etiqueta y le pongo, en este caso va a ser el inicio. Bien, este simplemente es un nombre, no es ningún comando, ninguna instrucción, es simplemente un nombre que a mí me ayuda a identificar en qué instancia del programa estoy. Y ahora, ¿qué era lo que quería hacer yo? Quería encender números cada determinado tiempo y que sea de forma automática. Eso significa que primero quiero encender un 0. Entonces quiero que el primer número que aparezca cuando le doy alimentación al microcontrolador sea un 0. Y el 0, encender un 0 implica encender la patita llamada segmento A, B, C, D, E y F. Tengo que encender esos 6 segmentos para ver un 0. Entonces, ¿cómo hago eso? Vengo acá, hago clic en el último dibujito que coloqué, vengo acá a la derecha y voy a asignar valor a un bit. Y ahí lo busco. Recordemos que los renombramos, acá están. Entonces, ¿qué bits tenemos que encender? Todos menos el G, porque queremos ver un 0. Entonces vengo acá, segmento A, vamos a hacerlo ordenado, ¿no? El segmento A vamos a ponerlo en 1. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener en la salida del PIC, en esa patita, 5 voltios, o lo que sea que el PIC esté teniendo en la alimentación. Porque el PIC puede trabajar con menos voltaje, con menos de 5 voltios. Supongamos que estoy trabajando con 4,7 voltios. Está bien, al indicarle que saque un 1 o que una patita la ponga en 1, voy a tener en esa patita, en este momento del programa, voy a tener 4,8 voltios o 4,7 o lo que sea que esté teniendo como positivo en la alimentación del micro. Entonces el A vamos a ponerlo en 1. Vamos de nuevo acá, asignar valor a un bit. Vamos a buscar el bit que identificamos como B, porque vamos a hacerlo ordenado. Y ahora tendría que hacer lo mismo bit con bit, pero yo hago así. Selecciono estos dos, pongo duplicar y los acomodo acá abajo. Fíjate cómo arrastro, drag and drop. Arrastro y los ubico, voy duplicando, copio, pego. Es gráfico, es fácil. Es hasta
ofensivo para los que programan código, ¿no? Para los que programan escribiendo código a nivel máquina, ¿no? Bien, entonces pongo duplicar y ahí hice como 8, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a borrar uno. Acá fíjate que hago clic sobre el dibujito, hago otro clic izquierdo sobre el punto medio y sin soltar arrastro y suelto en el de abajo. Y así vas tirando las flechitas. Bien, entonces tenemos A, B, C. Vamos a buscar el C. D, estoy editando porque los estuve copiando, ¿no? A, B, C, D, E, F y el G tiene que estar en 0. Bueno, esto que está acá enciende un 0, un número 0 en nuestro dígito de 7 segmentos. ¿Por qué? Porque cada uno de estos dibujitos corresponde a cada patita del micro. Y si están en 1, estoy teniendo positivo. Y si están en 0, estoy teniendo negativo. Y cada una de esas patitas está relacionada a un segmento. Entonces, ahora inicia el programa. Cuando le doy alimentación al microcontrolador PIC, esto es lo primero que hace. Pone en 1 y en 0 las patitas que yo le indiqué. Entonces comenzamos con un 0. Luego quiero que pase determinado tiempo, por ejemplo, un segundo. Entonces vengo acá, hago clic en el último dibujito que puse. Vengo acá a la derecha, voy a temporizadores, tiempo por ciclos, tiempo fijo. Selecciono segundos. Cada un segundo. Bien, cada un segundo o menos tiempo vamos a poner. Cada medio segundo. O no tanto, cada 600 milisegundos. Cada 600 milisegundos va a cambiar de número. Esta es una forma muy primitiva de hacerlo, pero necesito que entiendas cómo lo hacemos de esta forma para poder hacerlo cada vez más complejo. Es por eso nada más. ¿Y qué hago? Copio esto, ¿no? Lo copio o pongo así, mira, pongo clic derecho, duplicar. Es seleccionar, copiar, pegar, editar. Y como voy a mostrar 10 números distintos, del 0 al 9, esto lo tengo que copiar y pegar 10 veces. Entonces voy a hacer esto directamente. Selecciono todo esto, duplico. Fíjate que no estamos escribiendo código, no estamos escribiendo assembler, C, no estamos escribiendo nada. En base a dibujitos que copiamos, que arrastramos, que pegamos, que cortamos, en base a estos dibujitos, Niple genera el assembler. Ese es el trabajo de este entorno de programación. Acá los voy acomodando. 2, 4, 6, 8, faltan 2 más. Entonces pongo acá duplicar. Bien. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Cada 600 milisegundos. Acá me paro sobre el tiempo clic izquierdo en el centro y lo tiro para arriba. Bien. Fíjate lo que organicé, ¿no? Es una blasfemia para los puristas programadores de antaño. Pero lo que importa son los resultados. No importa el recorrido ni las herramientas que uno utiliza. Pienso yo que lo que más importa son los resultados. Porque el cliente o el usuario final de tu proyecto, de tu trabajo, no le importa cómo lo hiciste. Le importa que le dé alimentación y funcione. Así que de esa forma lo hacemos y sin vergüenza. Venimos al último dibujito, que es un temporizador. Estos dibujitos temporizadores, está claro, ¿no?, que hacen transcurrir ese tiempo. En este caso 600 milisegundos. O sea que hay un corazón que late dentro del micro, la cantidad de veces necesaria como para que transcurra este tiempo. Y según nuestra configuración, que acá arriba la podemos volver a revisar, que es 4 megas, y con un prescaler y unas palabras raras y unas cosas que tiene el micro, y unas fórmulas, esto hace
esta velocidad, bien, porque hay varias, esta velocidad de 4 megas hace que cada instrucción, por ejemplo, cada uno de estos bloquecitos, porque tampoco todos los bloques no consumen la misma cantidad de tiempo, ¿no? Pero estos, por ejemplo, cada vez que pasa el programa por uno de estos, gasta un microsegundo. Así de veloz es el microcontrolador trabajando a esta velocidad de latidos, ¿sí? Imagínate las otras. Entonces, cada un microsegundo va a hacer cada una de estas cosas. Cuando llega a estos dibujitos, cuando el programa llega a esta instancia de temporizador, pasan los microsegundos o los latidos del corazón necesarios para que se cumplan esos 600 milisegundos. Y esto es sumamente preciso. Una vez que llega al final, vemos acá arriba a la derecha saltar etiqueta, y como es una sola la que tenemos declarada, porque podríamos tener más etiquetas, y en el momento que ponemos acá arriba saltar a etiqueta, se nos da la opción a qué etiqueta querés saltar. Bueno, como no tenemos más etiquetas, obligatoriamente salta la etiqueta inicio. Entonces acá nuestro programa ya está listo. Creo yo, ¿no? Vamos a ver si funciona. Comienza el programa, o sea, no está listo porque va a poner todo en cero. Ahora voy a acomodar cada uno de los dígitos, cada una de las salidas, de los bloques de salida, para que muestren el número que corresponde, ¿no? Pero esto sería todo. Cada 600 milisegundos los números van a cambiar. Entonces, primero generamos el 0. Ahora voy a generar el 1. El 1 corresponde a los segmentos B y C encendidos y todos los demás apagados. Entonces vengo acá, segmento A apagado, el B, C encendido y todos estos apagados. Bien, este es el 1. Entonces enciende primero el 0, porque le di esa orden. Pasan 600 milisegundos y le di la orden, según mi programa, para que encienda el número 1. Luego pasan 600 milisegundos y vamos a hacer que encienda el 2 y todos los demás. Voy a acomodar esos bits. Muy bien, acá ya tengo todos los bits o las patitas o los segmentos encendidos, todos los grupos que corresponden a cada uno de los números del 0 al 9. Y algo que corregí es este último bit o patita de cada grupo que tenía la A, pero me di cuenta y lo corregí, así que ya está listo nuestro programa. Ahora lo que vamos a hacer es compilarlo, pero antes te quiero mostrar que en la carpeta que yo estoy trabajando solamente tengo el archivo de proyecto .npl, el archivo de proyecto que nombré cuando inicié el nuevo proyecto. Es lo único que hay. Yo ahora voy a compilar. Para compilar significa generar el archivo assembler, para que se entienda. Entonces vengo acá arriba y le doy al play a este dibujito, o bien puedo venir a archivo y archivo assembler y generar código assembler, o presionar F12. Así que yo vengo acá arriba al play. Ahí Niple está generando el assembler. Acá, bueno, me va a abrir el software MPASMWin, que es de Microchip, que es un programa complementario, que está acá esto tildado. Me va a generar el hexadecimal. Entonces, no solo Niple genera el assembler, sino que además llama al otro programa de Microchip, el MPASMWin, y se genera el hexadecimal. Y el hexadecimal es el que vamos a utilizar para grabar el PIC. Así que pongo codificar assembler. Ahora me muestra la memoria utilizada. Fíjate que es todo muy visual. Acá está el archivo, la cantidad de líneas generadas. O sea, el assembler, que ahora vamos a abrir, tiene 142 líneas. Se me ocupó solamente el 7% de memoria. Tenemos todo lo demás disponible del PIC. Y termino.
ahí se generó el exa. Ahora vengo a la carpeta y acá aparecen esos archivos. Hay otros archivos que son de linkeos, cosas internas que no nos interesan. Es más, los podés borrar, porque lo único que interesa acá es el assembler y el hexadecimal. ¿Vemos el assembler? Bien. Todo esto es lo que generó Nipple en base a los dibujitos que organizamos. Esto antes se hacía a mano. Uno tenía que escribir estas instrucciones de assembler a mano. Y actualmente lo hacen de ese modo. Pero bien, esta es una alternativa para trabajar con microcontroladores. Fíjate cómo te genera el mismo Nipple el encabezado, te organiza todo, también te lo rotula o te pone comentarios. Es muy bueno, porque también te ayuda a entender cómo funciona el assembler, o si querés hacer algunas correcciones a mano podés hacerlo si sabes assembler. Y bueno, con el tiempo vas a poder entender igual cada una de estas cositas. ¿Ves? Por ejemplo acá, declaración de bits. Así es como se declaran en assembler los bits. Está bien, Nipple lo hizo de forma automática, pero también podemos tener la capacidad de estudiar el assembler de este modo. Podemos generar cosas muy básicas con Nipple y ver en assembler cómo se escribe. Bien, acá tenemos los bits. Fíjate cómo son los que nosotros nombramos. Inicio, declaración de registros EEPROM, programa principal. Ahí están todos los comandos, las instrucciones. Acá están los grupos de segmentos con la temporalidad que le dimos. Y bien, así que todas estas líneas son las que generó Nipple. Ahora voy a grabar el microcontrolador PIC y vamos a ver cómo funciona nuestro primer programa. Nuestro primer programa, si es que te enganchaste recién con este proyecto.